Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a explicar cómo calcular la monotonía y los extremos relativos, los máximos y los mínimos, en dos casos, en una función racional y en una función exponencial. Bien, nos piden que obtengamos la monotonía, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función y sus extremos relativos, es decir, sus máximos y sus mínimos. Para ello lo primero que hacemos es el dominio. Tenemos una función racional, luego el dominio será todos los valores que hagan distinto de 0 al denominador, es decir, todo r menos el 1. Bien, ahora vamos a hacer la derivada de esta función. Esta función obviamente es un cociente y sería la derivada del numerador. Ojo que cuando tenga que poner la derivada de algo que va a ser una suma o una resta, la derivada en este caso es 2x menos 3, lo tengo que poner entre paréntesis. Por el denominador sin derivar, como también es una resta, paréntesis al canto, menos el numerador sin derivar, paréntesis, por la derivada del denominador que es 1, partido por el cuadrado del denominador. Bien, vamos a hacer eso. Tendríamos que multiplicar pues 2x por este y por este. 2x por x es 2x al cuadrado, 2x por menos 1 es menos 2x, y ahora menos 3 por x, que es menos 3x, y menos 3 por menos 1, que es más 3. 1 por algo es 1, y ahora tengo que cambiarle el signo a todo esto. Menos x al cuadrado más 3x menos 3. Si os fijáis, aquí tengo yo un menos 3x y un más 3x, y un más 3 y un menos 3, que se simplificarían. Y me quedaría 2x al cuadrado menos x al cuadrado, que es x al cuadrado, menos 2x, ¿vale? Bien, ahora tengo que igualar la derivada a 0. Si yo igualo la derivada a 0, voy a factorizar el numerador, y obviamente si yo puedo pasar este x menos 1 multiplicando al 0, y 0 por x menos 1 al cuadrado es 0. Ojo, nunca hagáis este cuadrado del denominador porque no va a servir para nada, lo que os va es a perjudicar. Por tanto, nunca se hace ese cuadrado o lo que hay aquí en el denominador, no se efectúa. Se deja así, si se puede simplificar ya veremos, pero nunca se efectúa. Bien, entonces nos queda que esto por 0 es 0, x por x menos 2 igual a 0. Y esto tiene dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 2. Es decir, tenemos dos posibles puntos donde la derivada se hace 0. Son posibles extremos relativos, posibles máximos o mínimos, que son el 0 y el 2. Bien, ahora lo que tengo que hacer es una donde coloque los valores que hacen 0 al numerador, que son estos dos, pero también al denominador. Si os fijáis, x menos 1 al cuadrado, que es el denominador, igual a 0, cuando yo tengo una potencia, lo que tiene que ser 0 es la base. No hace falta que hagáis el cuadrado, solo la base. Y tengo que poner el 0, el 1 y el 2 ordenados de menor a mayor. ¿Vale? Aquí vendría el 0, aquí vendría el 1 y aquí vendría el 2. Bien, y ahora tendría que poner el numerador. Ahí tengo el numerador, x al cuadrado menos 2x, lo puedo poner así y estudiar el signo. Antes del 0, buscar un número anterior al 0, o bien factorizar el numerador, que es lo que vamos a hacer. Ya que lo tengo aquí factorizado, pues lo pongo aquí, x y x menos 2, los dos factores del numerador. Y ahora pongo el signo del denominador. Y estudio en estos intervalos, cojo un punto en cada uno. Obviamente el x se va a hacer 0 en el 0. Luego estudio antes del 0 x es negativo, y después del 0 x igual positivo. El x menos 2 se hace 0 en el 2. Antes del 2, si yo sustituyo aquí un valor en x menor que 2, pues me va a dar negativo. Y después del 2, por ejemplo el 5 menos 2 es 3, positivo. Y esto, como está elevado al cuadrado, siempre es positivo, no cambia de signo. Bien, y ahora lo que hago yo es multiplico estos signos, menos por menos más, entre más, más. Y calculo el signo de la derivada. Menos por menos más, entre más, más por menos,
menos entre más menos, más por menos, menos entre más menos, y más por más entre más más. Bien, y ahora el signo de la primera derivada se traduce en la monotonía de la función original, en la monotonía de f de x. Si es positivo, la función crece, si es negativo, la función decrece. Es importante que recordéis que este punto no pertenece al dominio x igual a 1. Luego ahí no puede haber nada, ni máximo, ni mínimo, ni nada. Por tanto, en el 0 sí que pertenece al dominio, la función pasa de crecer a decrecer, tengo un máximo en 0 menos 3. Y en 2 tengo un mínimo, porque la función pasa de decrecer a crecer. Aquí no puede haber nada, siempre es decreciente, luego no va a haber nada, pero aunque pasara de crecer a decrecer o viceversa, para que si no pertenece al dominio no puede haber ni un máximo ni un mínimo. ¿Cómo hallo la otra coordenada del máximo y del mínimo? Pues muy fácil, sustituyendo en la función original. Si sustituyo la x por 0 me da 3 entre menos 1, que es menos 3, y si sustituyo la x por 2 me daría 1. Bien, pues vamos a ver ahora entonces otro ejercicio, y ahora tenemos una función exponencial. Bueno, una función que es un producto de x más 1, una función polinómica, por una función exponencial que es e elevado a menos. Cuando os aparezca una potencia negativa, recordad que la potencia negativa la podemos pasar al denominador y cambiarla a positiva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que es más fácil. Esto sería igual a x más 1 partido por e elevado a x. Una función exponencial de este tipo, a elevado a bx más c, donde b y c pueden ser números positivos o negativos, siempre es mayor que 0. Esto es fundamental que lo recordéis. Siempre es positiva, y no solo positiva, además es mayor que 0. Por tanto, el dominio de esta función, que la exponencial es todo r, este es todo r, y ahora hay un cociente, todo r menos los valores que hacen 0 al denominador, pero como la exponencial siempre es mayor que 0, el dominio es todo r porque nada lo hace 0. Vamos ahora a derivar, tenemos un cociente, la derivada de un cociente sería la derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, e elevado a x, menos el numerador sin derivar, entre paréntesis, porque es una suma, siempre que haya sumas y restas o algo negativo tiene que ir entre paréntesis, por el denominador, la derivada del denominador, la derivada de elevado a x es elevado a x, partido de elevado a x elevado al cuadrado. Bien, simplifico, e elevado a x y elevado a x se simplifica. Si aquí hubiera una suma o tal, habría que sacar factor común la exponencial. Y ahora lo que voy a hacer es simplificar una exponencial del numerador con una del denominador. Y esto quedaría menos x partido de elevado a x. Si igualo la derivada a 0, para hallar los posibles máximos o mínimos, me queda esta ecuación. La e elevado a x la paso a multiplicar por 0 y me quedaría menos x por 0. Luego x igual a 0 es el posible máximo o mínimo. Como el dominio es todo r, no hay problema. Bien, ahora hacemos como hicimos en el caso anterior. Es decir, cojo f' de x y voy a estudiar el signo del numerador y del denominador. El numerador se iguala en el 0 y el denominador no se iguala nunca, porque una exponencial siempre es más 0. Luego pongo aquí el valor 0 que hace 0 al numerador, y aquí pongo el signo del numerador. El signo del numerador, si yo sustituyo menos x por un valor anterior al 0, por ejemplo menos 1, menos por menos 1 es positivo, y un valor posterior al 0, por ejemplo el 1, menos 1 es negativo. Sin embargo, el denominador siempre es positivo. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, que una función exponencial siempre es positiva y siempre es mayor que 0, nunca se hace 0. Si dividimos estos signos, más entre más y menos entre más menos, que sería el signo de la derivada. Y el signo de la derivada se traduce en los intervalos de monotonía de la función original. Es decir, si la derivada es positiva, la función crece, y si la derivada es negativa, la función decrece. El dominio es todo r, pasamos de crecer a decrecer, luego aquí en x igual a 0 va a haber un máximo. Y la coordenada y del máximo la sacamos sustituyendo la x0 en la función original. 0 más 1 es 1, partido e elevado a 0, que es 1, 1 partido por 1 es 1. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un futuro vídeo.